Buenos días, bienvenidos a esta primera sesión académica de la Sociedad Mexicana de Oncología, correspondientes al año 2013. Hemos escogido para hoy una enfermedad que es relevante en nuestra población masculina, que es el cáncer de próstata. Ocupa uno de los primeros lugares tanto en morbilidad como en mortalidad de nuestra población, de tal modo que todos los acontecimientos en cuanto a diagnóstico y a tratamiento son relevantes para poder ofrecerle a nuestros pacientes mejores expectativas. Esperemos que sea de su agrado y que disfruten esta sesión el día de hoy. La Sociedad Mexicana de Oncología les da la bienvenida a esta primera sesión académica de este año. Hoy abrimos nuestras tradicionales sesiones sabatinas, y pues como debe de ser, pues tenemos invitados muy importantes que nos van a hablar de un tema pues que en la actualidad también está muy importante, sobre todo por muchos tratamientos que están saliendo nuevos, y como siempre sucede, pues es un boom con todo esto, que es el cáncer de próstata metastásico. Quiero darle las gracias al doctor Hugo Manzanilla y al doctor Pedro Martínez Cervera que hayan aceptado participar con nosotros en esta primera sesión de nuestra sociedad. Trataremos temas importantes. El primero de ellas es el tratamiento de deprivación hormonal en cáncer de próstata metastásico. Posteriormente, la segunda plática tratará el tema de la integración de los nuevos tratamientos en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Y posteriormente un tema que desafortunadamente habitualmente se le da poca importancia, pero que es de suma importancia, que son la prevención de las complicaciones esqueléticas relacionadas al tratamiento en pacientes con cáncer de próstata. Es un tema importante porque muchos pacientes pues les damos complicaciones y les damos sintomatología agregada a su problema neoplásico cuando los empezamos a tratar. De tal modo que pues vamos a empezar, y yo le quiero pedir al doctor Hugo Manzanilla que nos haga favor de presentarnos su plática sobre tratamiento de deprivación hormonal en cáncer de próstata metastásico. El doctor Manzanilla pues es urólogo, jefe del Servicio de Urología del Hospital General de la Ciudad de México, y pues además es presidente de una sociedad amiga que es la Sociedad Mexicana de Urología. De tal modo pues que le damos la bienvenida y muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Quiero, antes de comenzar, realmente darle las gracias a el doctor Jorge Martínez Cedillo por la amable invitación que tuvo a bien hacerme para que podamos en esta mañana tocar este inicio de este tema tan importante para la población mexicana. Como lo expresa, realmente el cáncer de próstata es un hito, se ha transformado en un verdadero problema de salud en nuestro país, y por desgracia, la gran mayoría de los cánceres de próstata diagnosticados por primera ocasión en nuestro país son de una etapa en la cual no tenemos la oportunidad de ofrecerle la curación al paciente, sino única y exclusivamente de poder ofrecerle una mejor calidad de vida y tratar de prolongar un poquito más su vida. Pero por desafortuna, el 70% de los cánceres diagnosticados por primera ocasión en las instituciones de salud pública que tenemos en nuestro país y que manejan cáncer, el 70% se encuentran en etapa o localmente avanzada o avanzada. Esto tiene que ser motivo de preocupación para nosotros, para todos y cada uno de ustedes que manejan procesos oncológicos. Es más que importante el que nosotros tratemos de revertir este diagnóstico en estas etapas para poder ofrecerle a nuestra población mexicana algún otro tipo de opción que no sea única y exclusivamente mejorar su calidad de vida. Entonces, hablaremos específicamente de carcinoma de próstata metastásico en su manejo hormonal, comenzando por comentarles el hecho de que todos ustedes están enterados de que el promedio de diagnóstico de cánceres a nivel mundial por año es de 12 millones aproximadamente, y de ellos 7,5 millones van a morir por cáncer durante el año.
Estos son estadísticas totalmente actuales y hoy por hoy el cáncer de próstata a nivel mundial ocupa el segundo lugar, única y exclusivamente por detrás del cáncer de pulmón. Y nuestro país no se queda atrás. Nuestro país tiene una incidencia de presentación entre 33 a 36 por 100,000 habitantes, una tasa de incidencia de 33 a 36 por 100,000 habitantes. Es la primera causa de muerte por cáncer con una tasa de mortalidad entre 12 a 15.5% por 100,000 habitantes, y en las últimas 2 décadas se ha incrementado el diagnóstico de esta patología gracias a la oportunidad que hemos tenido en las últimas 2 décadas de contar con una prueba diagnóstica que hoy por hoy ya también está en controversia, que es la determinación sérica del antígeno prostático específico. Introducido a nivel mundial a finales de los 80, principios de los 90, y hoy por hoy, por fortuna, en nuestro país, los colegas de algunas otras especialidades ya mandan a los pacientes que tienen 50 años o más de manera rutinaria en su check-up el hecho de la determinación del antígeno prostático. Sin embargo, vemos aquí por desafortuna cómo la tasa de mortalidad va de la mano con el diagnóstico. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es ver si podemos bajar la incidencia de mortalidad por esta enfermedad en nuestro país. Como les comenté, en las últimas décadas, el cáncer de próstata en México ha aumentado hasta un 39% en el diagnóstico de primera ocasión, teniendo una incidencia de presentación, como les dije, entre 35 y 36 por 100,000 habitantes. Aquí tenemos el esquema de distribución de cuánto en cada estado de nuestra república la incidencia de presentación del cáncer prostático. Sin embargo, a pesar de todo esto, el cáncer prostático se sigue llevando las palmas en nuestro país con estas estadísticas de Globocan, en donde si analizamos el cáncer por ambos sexos, el cáncer de próstata en México se encuentra en primer lugar. Lo mismo y mucho más si única y exclusivamente analizamos la incidencia de presentación de mortalidad por el cáncer en hombres. Esta es, no dejo de pasar esta información porque es la representación de un servicio, de una institución como lo es el Hospital General de México, donde tenemos la oportunidad de dar un promedio de 800,000 consultas por año. En nuestro servicio se dan un promedio de 33,000 consultas por año y de ellos aquí están las tasas de presentación anuales del cáncer de próstata. Vean por desafortuna en esta gráfica donde les puedo poner en esta tabla el diagnóstico de primera ocasión de cáncer de próstata en nuestro servicio es única y exclusivamente 1/3 de los pacientes que se encuentran en etapa órgano confinada. Esto significa que el 70% de los pacientes se van a encontrar o en una etapa localmente avanzada o en una etapa avanzada. Y esto, con las estadísticas que nos presenta el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Mexicano del Seguro Social en su área oncológica, vemos que son totalmente coincidentes, donde las instituciones que manejan cáncer en México no hemos podido revertir el diagnóstico porque nuestra población no tiene educación para la salud. No hay una educación para la formación de educación en la salud en México y exclusivamente acuden a las instituciones cuando ya están totalmente sintomáticos. Definamos entonces el tema. ¿Qué es enfermedad del cáncer de próstata en su etapa metastásica? Definámosla como la presencia de células neoplásicas dentro del organismo y fuera de los límites naturales del órgano que le dio origen. Podemos definir enfermedad metastásica sintomática, enfermedad metastásica asintomática, la enfermedad metastásica localmente avanzada y la enfermedad metastásica en extenso. Esto siempre tiene que ser comprobable por imagen y aquella enfermedad que va a presentar en un inicio que ya fue tratada y que se fue diagnosticada en un inicio como confinada al órgano, pero que al existir recaída bioquímica se convierte en una etapa metastásica. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros debemos de buscar y de tener en consideración para el tratamiento de esta etapa del cáncer de próstata?
Por supuesto, prolongar la sobrevida en lo máximo de lo posible, prevenir o retrasar la aparición de los síntomas, permitir y mantener la calidad de vida y reducir el tratamiento de la comorbilidad producida por el cáncer. Por supuesto que sabemos, todos ustedes tienen en la mente la dependencia hormonal que tiene el cáncer prostático. Por lo tanto, no podemos dejar de mencionar en un inicio los principios fisiológicos naturales de la producción de la hipófisis de la hormona luteinizante, orden de trabajo para que el testículo produzca la testosterona, y esta testosterona va a ser captada por el receptor androgénico de la célula epitelial de la glándula prostática para que empiece el mecanismo de conversión a través de la 5-alfa reductasa en dehidrotestosterona, llegando a la membrana nuclear, y empieza la producción de los factores de crecimiento. Es precisamente los cambios en la producción de los protooncogenes lo que va a dar lugar a la aparición del cáncer prostático, y no tenemos que dejar de mencionar también la presencia del 5% de los andrógenos que están representados por aquellos producidos en la glándula suprarrenal. Ya desde 1940, Charles Huggins mencionó, al tratar de aplicar la terapia de castración médica para enfermedad avanzada, en que este tipo de tratamiento, al descubrir la dependencia del cáncer de próstata de manera hormonal, iba a permanecer por mucho tiempo, y les pongo esta frase que él comentó y que no deja de ser cierta. La manipulación hormonal, por lo tanto, se convirtió en la piedra angular de tratamiento del cáncer de próstata metastásico a partir de esta fecha, y así se empezaron a utilizar en aquel entonces los principios de los protocolos de investigación serios, y Nesbitt comparó específicamente dos grupos de pacientes: aquellos que eran tratados con una orquiectomía, aquellos que eran tratados con dietiletilvestrol y aquellos que no tenían ningún tipo de tratamiento. Y él, en esta gráfica de este artículo, que fue muy importante para la historia del tratamiento de cáncer prostático, reportó en el cual vemos con desafortuna que aquellos pacientes que no llevaban ningún tipo de tratamiento rápidamente alcanzaban el fallecimiento, a diferencia de aquellos que tenían sometidos al dietiletilvestrol o a la orquiectomía, o a ambos, que aquellos que tenían la aplicación de dietiletilvestrol o orquiectomía tenían una mejor sobrevida que aquellos que no habían recibido ningún tipo de tratamiento. Por lo tanto, con estos trabajos se implementó la modalidad primaria para la supresión androgénica con los estrógenos o con la orquiectomía. Entonces, la orquiectomía, que hoy por hoy en nuestro país no deja de ser un tratamiento que por desafortuna le tenemos que ofertar a los enfermos, porque hay pacientes que llegan en estados muy críticos con etapas metastásicas en un grito de dolor, y el hacerle la orquiectomía al paciente va a causar respuestas a veces espectaculares que no se alcanza con ningún medicamento. La castración entonces elimina el 90-95% de la producción de testosterona diaria. Esto se produce, el 5% restante se produce en la glándula suprarrenal. Se hicieron múltiples intentos a través de la historia queriendo quitar la producción androgénica, y se intentó desde la adrenalectomía con una pobre respuesta clínica objetiva y un alto porcentaje de morbilidad y también un alto índice de mortalidad. Peor aún resultó el intento de hacer hipofisectomías, también con una alta tasa de mortalidad, y así fue que los estrógenos alcanzaron su auge y se convirtieron en la manera de tratar de manera hormonal al cáncer de próstata. En los años 70, 60, con este estudio también clásico de la Unidad de Veteranos de Estados Unidos, en donde se utilizaba 5 miligramos de dietiletilvestrol, eran efectivos, pero empezaron a tener los problemas tromboembólicos y cardiológicos que llevaban a los pacientes a la muerte, y entonces comenzaron a tener problemas la aplicación de dietiletilvestrol. Actualmente lo podemos conseguir en nuestro país con dosis de 1 miligramo, de 3 miligramos, sin
Sin embargo, no han tenido el resurgimiento que en algún momento se había pensado. Posteriormente empezaron a aparecer los análogos de la LHRH. Estos observaron ventaja con una mayor tolerancia para el paciente y efectos adversos reversibles, pero con las desventajas de los altos costos repetitivos y los efectos colaterales que ya ustedes conocen, específicamente los bochornos, que hay pacientes que desde el inicio de la primera aplicación del agonista del LHRH empiezan a tener graves problemas de bochornos, y en la medida que va avanzando el tratamiento con la aplicación continua, empiezan a tener los pacientes aumento de mamas, dolor en los pezones, disminución de la libido y disfunción eréctil, y sobre todo las crisis de irascibilidad. El paciente se transforma en su manera de reaccionar ante cualquier noticia, lloran fácilmente y tienen problemas con la pareja por el hecho de transformar su estado anímico de una manera abundante. ¿Con qué te contamos actualmente? Pues diferentes análogos que son la gocelerina, la bucelerina, la triptorelina, la leuprolerina, y básicamente esto es muy fácil de aplicar en cualquier consultorio. No tenemos ningún problema para poder aplicar este tipo de medicamentos. Ya vienen preparados en su jeringa para aplicación. La mayoría de ellos son sólidos, aunque ahora también tenemos de aplicación no subcutánea, como lo estamos viendo en este clip, sino también hay aplicaciones intramusculares y líquidas. Pero con estas fórmulas que vienen gelizadas de manera sólida, prácticamente no tenemos ningún problema para la aplicación. Después aparecen los antiandrógenos, con el afán de complementar la acción de los agonistas de la LHRH. Si nosotros bloqueamos la producción de testosterona, representando el 95% de producción androgénica en nuestro cuerpo, nos faltaba bloquear ese 5% producido por la glándula suprarrenal, y es donde aparecen los antiandrógenos para que actúan por competencia a nivel de los receptores androgénicos en la célula epitelial prostática, y de ellos hay de dos tipos: antiandrógenos, esteroideos y los no esteroideos. De manera tal que con toda esta gama de medicamentos que se han venido desarrollando y aplicando para el tratamiento hormonal del cáncer prostático, básicamente en la actualidad podemos contar con toda esta única y exclusivamente como monoterapia, aplicando estrógenos, los antiandrógenos, esteroideos o no esteroideos con sus distintas modalidades, los agonistas de la LHRH y el tratamiento quirúrgico que busca exactamente el mismo fin. Y por qué no, las terapias combinadas, que son lo que actualmente hoy tenemos en boga. ¿Qué pasa sin embargo con esto? Que tenemos resultados inciertos y controversiales. Muchas ocasiones sí nos empiezan a poner en los congresos a los que asistimos las pláticas de que todo es muy efectivo, pero ¿qué pasa cuando hacemos análisis críticos? Este estudio en el cual Iversen comparó única y exclusivamente la orquiectomía contra la monoterapia con bicalutamida de 150 miligramos, vemos cómo específicamente la respuesta es exactamente la misma a través del tiempo. No hay ninguna diferencia establecida entre la aplicación del antiandrógeno bicalutamida de 150 miligramos a largo plazo y haber tomado la decisión en su momento de ofrecerle a nuestro paciente única y exclusivamente la orquiectomía. Después, en este estudio de la Universidad de York, en el que se analizó la costo-efectividad y la efectividad de los métodos de supresión androgénica en el tratamiento, se comparó la efectividad de los métodos para monoterapia. 1.908 pacientes manejados con orquiectomía sola o con agonistas de la LHRH o antiandrógenos. Y el resultado, los pacientes manejados con agonistas de la LHRH tienen la misma sobrevida a 2 años que los pacientes manejados con orquiectomía. Entonces, aquí ya estamos con un estudio crítico en el cual no se encontró diferencia estadística entre los diferentes agonistas de la LHRH. Al comparar
Las otras de orquiectomía contra los agonistas de la LHRH, vemos prácticamente que no existe ninguna diferencia significativa entre comparar la monoterapia con antiandrógenos contra la orquiectomía o bien contra la presencia de agonistas LHRH. Vemos entonces que la sobrevida de pacientes tratados con agonistas de LHRH, orquiectomía o dietil-etilvestrol, no hay ninguna diferencia entre cualquier tipo de tratamiento que nosotros elijamos. Y el uso de antiandrógenos como monoterapia demostró una menor sobrevida global que las otras modalidades terapéuticas. La diferencia entre las modalidades de monoterapia no es valorable en relación a los efectos adversos y la calidad de vida. Después, en los años 80, el doctor Labrie sugirió que además de utilizar los agonistas de la LHRH, se utilizaran los antiandrógenos para suprimir la producción de la glándula suprarrenal y que actuaran por competencia. Y fue así como se destapó entonces una serie de estudios a nivel mundial en las cuales se trató diferentes tipos de tratamientos de agonistas de la LHRH más antiandrógenos diferentes o diferentes agonistas de la LHRH contra orquiectomía más antiandrógenos. La orquiectomía contra orquiectomía más nilutamida, y prácticamente todos los estudios nos dan bien algunas diferencias, pero resulta que las fuerzas de los estudios no tienen P significativa. Por lo tanto, después se busca el beneficio clínico de la bicalutamida comparada con flutamida en el bloqueo androgénico más un agonista de la LHRH. Y vemos cómo prácticamente la bicalutamida demostró un poco mejor de sobrevida que la flutamida, y esto atribuido más a los efectos colaterales de la flutamida, con los despeños diarreicos, las náuseas, las lesiones hepáticas que provocaba la flutamida por las dosis de 250 miligramos cada 8 horas, como debe estar indicado. Pero entonces se hizo este análisis comparando 27 estudios randomizados que incluyó un reanálisis central de datos de 8,275 pacientes, 88% avanzados, que es lo que nos interesa en este momento, no los localmente avanzados, con un seguimiento a 5 años. Se comparó también el bloqueo androgénico total contra monoterapia. De 5,932 pacientes, que representaron el 72%, fallecieron, 80% atribuidas a cáncer. A los 5 años de sobrevida, el bloqueo androgénico total mostró una sobrevida de 25,4% y la monoterapia de 23,6%. ¿Hay alguna diferencia significativa? Ninguna. Entonces es donde nos empiezan a tambalear las tablas, el hecho de que no lo que siempre nos dicen es lo que es más efectivo. Aquí está las tablas de este estudio de metaanálisis, en donde vemos que el resultado de la totalidad de los estudios estudiados, vemos cómo no tiene ninguna diferencia estadística para uno o para otro lugar. Empleando diferentes antiandrógenos, bien sea bicalutamida, nilutamida o flutamida, no existía ninguna diferencia entre los diferentes antiandrógenos utilizados. Por lo tanto, en el cáncer avanzado de próstata, el añadir un antiandrógeno a la supresión androgénica mejora la sobrevida en tan solo a 5 años en tan solo 2 a 3%. Esto va a depender de si el análisis incluye o no el acetato de ciproterona, dado que el acetato de ciproterona disminuye la sobrevida por ser un antiandrógeno esteroideo. Después trató de compararse la efectividad entre los métodos de supresión androgénica en el tratamiento, estudiando 27 estudios con 7,987 pacientes. La sobrevida fue casi igual en 2 años, y a los 5 años la sobrevida con bloqueo androgénico total fue prácticamente indiferente. En pacientes con buen pronóstico, por lo tanto, no hay diferencias en la sobrevida entre ambos grupos.
El bloqueo tiene la misma efectividad si es con flutamida o nilutamida o bicalutamida. Hay una menor sobrevida en pacientes tratados con acetato de ciproterona y hay mayor abandono de los pacientes que tienen manejo con el bloqueo androgénico total, bien por el costo o bien por los efectos colaterales. Posteriormente, ya una vez hechos los análisis críticos de esto, se intentó ver si era mejor instalar, una vez diagnosticado el paciente con etapa metastásica, el bloqueo androgénico de manera temprana o de manera tardía. Esto prácticamente llevó a este estudio en el cual sí se observó una mejoría en la sobrevida con aquellos pacientes que iniciaban el bloqueo androgénico de manera temprana a aquellos que lo iniciaban de manera tardía. Así, en este estudio se trató de valorar la sobrevida en pacientes tratados con terapia androgénica temprana contra tardía en los pacientes en esta etapa metastásica. Se encontraron 4 estudios randomizados con 2.167 pacientes con cáncer de próstata avanzado, analizando en base al valor del antígeno prostático. Y vean los resultados. En aquellos pacientes que se inició en el bloqueo en etapa temprana contra tardía, en el primer año ninguna diferencia, a los 2 todavía ninguna, a los 5 años leve diferencia y hasta los 10 años es donde ya se observa prácticamente el hecho de que el iniciar el bloqueo androgénico de manera temprana va a ser significativamente diferente a aquel bloqueo que se inicia de manera tardía. Por lo tanto, la sobrevida total favorece a la terapia temprana solo después de 10 años, cuando pocos pacientes ya los tenemos vivos. Prácticamente a los 10 años ya hay pocos pacientes que evaluar y esto deja en cuestionamiento el uso de utilizar de manera inmediata el bloqueo androgénico total. Posteriormente, estos estudios, después Klotz, el canadiense, más por necesidad económica que por efectividad, buscando retardo en el avance de la enfermedad, como en nuestro país, empezó a tratar pacientes de manera intermitente. Y fue precisamente el Laurent Klotz quien reportó el inicio de esta modalidad terapéutica de utilizar única y exclusivamente el bloqueo androgénico total durante 32 semanas hasta que el antígeno prácticamente alcanzara niveles de castración, dejar al paciente sin terapéutica hasta que el antígeno alcanzara un doble valor del que normalmente había encontrado en su nadir. Y entonces se empiezan a estudiar este estudio randomizado de ver si el bloqueo intermitente contra el continuo era más efectivo. El rango de progresión a 3 años demostró 37% de sobrevida en el grupo continuo y solamente 7% de progresión en el intermitente. Por lo tanto, no hay estudios concluyentes porque no hay estudios randomizados que tengan peso estadístico más que este que les acabo de presentar. Si a esto le aunamos que también el aplicar bloqueo androgénico total a un paciente no es gratis, tiene sus efectos colaterales y por lo tanto vamos a tener que enfrentar toda esta serie de efectos colaterales, la pérdida del vello corporal, la pérdida de la densidad ósea que puede llevar a los pacientes a una fractura patológica, la disminución de la masa muscular con una obesidad troncal, la depresión o la irascibilidad, la ginecomastia y mastodinia, una disfunción sexual, disminución de la libido, la habilidad emocional y los bochornos famosos que se presentan desde el principio del tratamiento. Aquí está el ejemplo de un paciente que ya lleva más de 2 años de tratamiento con un bloqueo androgénico total. Regularmente, de los 2 años en adelante, el paciente empieza a tener aumento de mama, la pérdida del vello corporal en su totalidad y la desmineralización ósea que prácticamente con cualquier caída, este paciente que les presento única y exclusivamente al subirse a la bicicleta se fracturó el acetábulo y prácticamente tuvimos que mandarlo para que se le colocara una prótesis que fue un
imposible de colocar por la destrucción que tenía de la concha del acetábulo. Todos ustedes también saben que existen los factores pronósticos para esta etapa de la enfermedad. No tengo que ahondar en esto, pero surge una pregunta. Ya manejamos al paciente durante los años que nosotros pudimos mantenerlo y de repente el antígeno prostático empieza a elevarse. ¿Por qué pasa esto? Porque empieza a desarrollarse una independencia androgénica. ¿Por qué se desarrolla la independencia androgénica? Porque el epitelio glandular y el subgrupo de pacientes de células endoteliales, todo el epitelio, sabemos, sí va a ser andrógeno dependiente, pero en próstata las células basales no son andrógeno dependientes. Esto, por lo tanto, si un tumor carece de al menos unas de las células que necesiten inicialmente el estímulo de los andrógenos al sobrevivir, no se observará una respuesta clínica al bloqueo androgénico de manera permanente. Sabemos que las células del carcinoma prostático son genéticamente inestables, presentan mutaciones genéticas en cualquier momento, hay alteraciones cromosómicas, alteraciones en la regulación génica y los clones genéticamente alterados con un fenotipo distinto van a dar al traste con la respuesta al tratamiento hormonal inicial que observó un paciente. Por lo tanto, podemos concluir que el cáncer de próstata responde inicialmente a la manipulación androgénica al inhibir la producción del testículo y el bloqueo periférico de andrógenos. La inevitable progresión a enfermedad hormonorefractaria es acompañada por una exacerbación de los síntomas locales y enfermedad metastásica, sobre todo a los huesos. Se recomienda la castración médica o quirúrgica como inicio del tratamiento en cáncer avanzado de próstata. Como monoterapia, los pacientes tratados con orquiectomía en nuestro país es válido. Agonistas van a tener la misma sobrevida. No se recomienda monoterapia con antiandrógenos no esteroideos como única y exclusivamente tratamiento inicial, ya que no hay buena respuesta. El bloqueo androgénico total, la sobrevida con el bloqueo androgénico total es ligeramente mejor que la monoterapia a 5 años. Se recomienda en pacientes con enfermedad de alto riesgo y sintomáticos. Los resultados de sobrevida global y libre de progresión es igual en los diferentes tipos de antiandrógenos no esteroideos y hasta el momento no hay resultados concluyentes en el uso de dietiletilvestrol o acetato de ciproterona. El inicio temprano contra tardío, el inicio temprano de bloqueo ha demostrado mejora en la sobrevida a 5 años y una disminución en la aparición de las metástasis y disminución de las complicaciones por las mismas. Si es intermitente o continua, no hay datos suficientes para apoyar esta modalidad terapéutica. Un cuidadoso análisis estadístico es exigible antes de que nosotros reportemos estudios como que son útiles tal o cual medicamento. Y los resultados preliminares no deben de ser publicados si no se ha alcanzado una verdadera relevancia estadística, como muchas ocasiones nos presentan, y nosotros creemos que lo que nos están presentando son estudios serios y vemos cuando se hacen análisis y los metaanálisis de estudios randomizados prospectivos, vemos que no es tal como nos los están presentando muchas ocasiones. Muchas gracias.